amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos a un lunes más por aquí, retomando el fin de semana, ya volviéndonos a poner un poco al día con la jornada laboral, seguro ustedes también enganchándose de regreso ya con el trabajo, con las obligaciones después del fin de semana. ¿Cómo está mi querido switcher de Fuerte y Claro? ¿Quién anda por ahí? Querida Cris, ¿estás ahí? Hola, mano, acá Hola estamos. Cris, Listas. hola Vale. Listos ¿Cómo todos. están, chicos? Volviendo del fin de semana que ha estado, ¿qué tal? ¿Tranquilo? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Movidito? Tranquilos, tranquilos, aprovechando el verano. ¡Qué rico! ¿Te has ido a la playa de repente por ahí? Sí. Muy bien. Listos ya para comenzar con el programa. Muy bien, Valecita, ¿cómo estás? Manu, ¿cómo estás? Por aquí todo bien. Yo me fui a la playa. Ay, Me qué fui a la rico. playa. Chicos, ¿ustedes han ido a la playa estos días? En casita vamos. En ¿Quién dijo sí? casita. ¿Alguien dijo sí? Ahí está, Shaoni ha ido a la playa. Shaoni se ha ido a la playa, Shaoni qué se ha ido a la rico. playa. Sheila, ¿y tú te has ido a la playa? No, no se ha ido. Bueno, No. pero este verano está medio raro porque a veces es frío, a veces es calor. Sí, ha no estado sé, como ¿quién lo garuando entiende? encima, Sí, ¿no? dijeron que iba a haber lluvia. Bueno, aquí en Lima Metropolitana nunca llovió. Pero bueno, uno no puede descansar tranquila porque en este país todo pasa. Así es, ayer Cuéntanos, ¿qué ha pasado? domingo y nosotros estábamos ahí hablando de lo que había sucedido. Obviamente los dominicales traen también insumos para que comencemos el lunes. Entonces vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Pues resulta que José Gerí Oré, presidente interino transitorio, habría estado reuniéndose en secreto con un empresario dueño de un conglomerado, un empresario chino dueño de un conglomerado con intereses en hidroeléctrica y con vínculos nexos en el Estado. La famosa fotografía difundida por Punto Final lo muestra encapuchado a José Gerí llegando a un edificio en San Borja, donde donde está este chifa que pertenece o que está a nombre del conglomerado de Xiwa Yang. Más o menos así es la pronunciación. Nadie podría sospechar que eso que estamos viendo en imágenes, un personaje que podría pasar, no sé, por esa imagen tú me la muestras, ¿vale? Y a mí me parece que es un ampay de un futbolista, de la farándula, no. ¿Por qué la capucha? ¿Por qué la capucha, el buzo, o sea, es todo muy extraño para tratarse de una reunión que aunque han dicho primero, ¿no? No era oficial y luego han dicho que sí tendría cierto carácter de oficial porque supuestamente se dio en el marco del Día de la Amistad, ¿no? Entre Perú y China. A ver, para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando ahorita. Esta fue, repetimos, la imagen revelada por el dominical Punto Final que denunciaba que José Gerí habría sostenido una reunión sin transparencia. No solo sin transparencia por el hecho de lo que visualmente se ve, se observa una persona oculta, encapuchada, que no quiere que lo vean, sino porque no hay registro oficial de este encuentro. Sin embargo, sí acudió a este en un vehículo oficial, el cofre presidencial, sí acudió al encuentro en un vehículo oficial y además lo que ha dicho Presidencia cuando se le ha solicitado descargos es que sí fue una reunión, pero que no se trataba de ningún tipo de... Que lo único que tenían que ver era relacionado al Día de la Amistad Perú-China. Eso es sumamente ambiguo para mí, no, o sea, no creo que haya quien lo pueda creer, porque ¿qué tiene que ver un empresario del privado con intereses en hidroeléctricas en este tipo de coordinaciones, ¿no? ¿Por qué el presidente tendría que estar yendo a escondidas a un chifa a encontrarse con un empresario de la empresa privada? Cuando, si fuese cierta esta excusa que están dando o esta razón, este argumento supuesto del por qué se sostuvo la reunión, este tipo de reuniones compete a diplomáticos, a Cancillería, a embajadores y no a un empresario del privado y al presidente que va así, encapuchado, como quien no quiere evidentemente que lo vean, como te decía, parece un ampay, un tema de la farándula, de que él ha estado así como que nadie se entere de que esto ha sucedido, ¿no? Lo importante, ¿no? O mejor dicho, lo que tenemos que poner al centro, sí o sí, cuando hablamos de este tema, es de qué van las empresas de este empresario chino, Xiwa Yang, y su conglomerado, ¿no?
En el edificio donde sucedieron los hechos en San Borja, funcionan varias empresas ligadas a este empresario. La hidroeléctrica América SAC, América Capón, Construcciones Capón. Un conglomerado que tiene negocios en construcción, infraestructura eléctrica y que ha estado ligado a obtener contratos con el Estado, a obras públicas y que además, y este datito no es menor, contrató a Nicanor Boluarte. ¿Recuerda usted quién es Nicanor Boluarte? El hermano de la expresidenta Dina Boluarte, ligado también evidentemente a temas de irregularidades en contratos con el Estado, ¿no? Contratos con el Estado. Y de hecho, semanas después de que se registra esta imagen, 26 de diciembre del 2025, Nicanor Boluarte ingresa exactamente al mismo edificio. Se trata de algo que levanta muchas sospechas, de una reunión, por decirlo menos, creo yo, sospechosa, porque estamos hablando de posibles delitos como tráfico de influencias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Utilizar, instrumentalizar puestos, cargos en el gobierno para abrir vías paralelas con empresarios y destrabar obras, ofrecer otorgar concesiones, ofrecer obras dentro de la infraestructura pública. Todo esto ya lo hemos visto antes, no es novedad para que alguien diga, no, pero ¿cómo vamos a sospechar que esto fuese siquiera posible? Porque lo hemos visto antes, es un patrón y de hecho es el núcleo y la esencia de lo que es la corrupción. Queridas chicas, me parece que tenemos por ahí las justificaciones que dio el presidente interino José Gerioré. Vamos a escucharlo. 1 de febrero, que se va a tener justamente el Día de Amistad Perú-China, ¿no? Ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente porque China es un socio comercial para nosotros. Y en consecuencia, además de que voy a comer en este restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles de que finalmente lo bueno que se ha planificado, que se puede entender como malo, no es así porque yo entiendo que hay una sombra del pasado que se podría querer asociar. Eso lo descarto. ¿No se trabajó a nivel Cancillería, presidente? Se trabaja también a nivel Cancillería. También se trabajó a nivel Cancillería. Eso está encauzado procedimentalmente, pero ellos tienen toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera y eso es lo que hay que entenderlo en ese contexto. No vuelvo un momento. Vuelvo a decirlo. No sé a quién le quiere ver la cara. No hay nada que relacionar con el pasado. Las prácticas del pasado son las prácticas del pasado y hoy estoy plenamente concentrado y descarto cualquier tipo de irregularidad respecto a la situación que ayer se ha mostrado, ¿no? 1 de febrero. Tan tierno, ¿no? Él dice, por favor, no hay nada de qué sospechar. Nosotros solamente estábamos haciendo coordinaciones para un evento en el marco del Día de la Amistad Perú-China. Todo paz y amor. ¿Qué les pasa? ¿Por qué van a sospechar de una actitud sumamente sospechosa? ¿Qué podría levantar sospechas del mero hecho de que me haya reunido en secreto? ¿Qué podría levantar en ustedes sospechas del mero hecho de que no haya registro alguno de esta reunión? ¿Por qué sospecharían de alguien que va encapuchado? Por favor, señor Gerioré, o sea, tampoco quiera ver la cara de tarados a los peruanos diciendo una excusa tan básica, ¿no? Por lo menos habría que esforzarse un poquito para armar una narrativa ligeramente mejor construida, que pretender que las personas se van a creer que un asunto diplomático de Cancillería, de embajadores, en el que no tiene nada que ver la empresa privada y el presidente de la República, tiene que ver con una hermosa celebración en Palacio de Gobierno. Entonces nosotros somos los que estamos desinformados o los que estamos, como dice ahí, ¿no? Muy traumatizados por las heridas del pasado, por supuesto, precisamente porque existen heridas del pasado y porque existe registro de corrupción, de delitos como tráfico de influencia, de delitos como negociación incompatible en otros gobiernos previos.
es que usted, mejor que nadie, debería saber que la base de la legitimidad y de la confianza que es bilateral es la transparencia. Y usted tiene que admitir que esta reunión no se ejerció con ningún tipo de transparencia. ¿Por qué va oculto? ¿Por qué se tapa el rostro? ¿Por qué se tapa la cabeza? Para que no le pidan fotos, ha dicho. De verdad, esa es la excusa tan tonta, por no decir otra palabra, que otorga a la ciudadanía que pensaba que las personas lo iban a abordar como una rockstar, una superestrella, y le iban a pedir un montón de fotografías cuando va a un chifa. Si no hay nada que ocultar, entonces, ¿por qué oculta tanto usted? Si no hay nada de lo que sospechar, ¿por qué tiene entonces una actitud tan sospechosa? Nuevamente, una conducta que se contradice. Parece que el señor Geriore está marcando su tendencia como un hombre de contradicciones entre lo que dice y entre lo que hace. Recordarles brevemente, antes de pasar al siguiente tema, que tiene que ver también con el presidente José Geriore, que nos den like, compartir, suscribirse. Estamos en nuevo horario, fuerte y claro, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con un súper equipo que ustedes ya van conociendo. Conéctense con nosotros, interactúen con nosotros, déjenos sus comentarios para poder leerlos en vivo. ¿Le creen al señor José Geriore que esto se trató de una linda, inocente reunión para coordinar una fiestita del Día de la Amistad? ¿Le cree usted, ciudadano o ciudadana, a su presidente cuando le dice eso? Y en la línea de lo que estaba hablando, queridas, de las contradicciones, ¿no? El presidente ha asegurado que la criminalidad está disminuyendo. Sin embargo, las cifras y la estadística no respaldan esta afirmación. De hecho, por el contrario, la contradicen. Seguimos viendo a lo largo de estas pocos días y pocas semanas que tiene el nuevo año 2026, una clase de noticias sangrientas, cruentas, relacionadas a hechos de violencia y que lejos de disminuir están en incremento. Hasta el día de hoy, 12 de enero, se registran más de 30 asesinatos. Según las cifras oficiales que ha dado el SINADEF, estaríamos hablando de alrededor de 40 homicidios. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio han habido 5 homicidios al día. Para hacer un comparativo interesante también, que lo vi en el diario Expreso, por cierto, aquí dice, PPK, 1.88 en promedio de homicidios. Pablo Kuczynski, promedio diario. Vizcarra, 2.87 promedio de homicidios diarios. Pedro Castillo, 4.22 promedio de homicidios diarios. Dina Boluarte, 5.25 promedio de homicidios diarios. José Geriore, que tiene ya 3 meses en el cargo, 5.66 promedio de homicidios diarios. ¿Qué quiere decir? Que en comparativo, que hablando estrictamente de números y de estadística, el periodo de José Geriore es el que tiene una mayor cifra de homicidios diarios en promedio. Entonces, ¿de dónde saca esta afirmación que dice, que asegura que está disminuyendo la criminalidad? Y aquí vamos a hablar de algo importante. ¿Por qué? Porque él ha dicho específicamente que está disminuyendo, y ojo a la palabrita, en algunos ítems o ítems. ¿A qué se refiere? A que supuestamente, según lo que registra la estadística, la cifra oficial de denuncias de extorsión ha estado disminuyendo. Sin embargo, el analista de datos Juan Carvajal ha lanzado un tuit en el que ha hecho un cuestionamiento que es muy válido, oportuno, y creo que es un punto de vista necesario para entrar a este análisis, que no sé si lo podríamos ver, mi querida Valecita, por ahí, y que dice lo siguiente. Hoy quiero llamar la atención por una situación muy particular que genera desconfianza, por decirlo menos, en cuanto a los registros de denuncias por extorsión. Desfase y reducción abrupta de registros. Tanto el CIDPOL de la PNP, Mininter, como
y el Ministerio Público registra las denuncias por extorsión, las cuales son de acceso público por medio de un dashboard. Desfase de registros. Durante el año 2025 a nivel nacional se observa un desfase de registros de más de 2.000 denuncias. El Ministerio Público ha registrado 28.948 por extorsión, pero el CIDPOL solo 26.585. Misma situación en Lima Metropolitana, Ministerio Público 12.000 por extorsión, pero CIDPOL solo 11.000. Y aquí, ojo a lo siguiente. Reducción abrupta de registros, y dice Juan Carvajal. A nivel nacional, entre enero y octubre del 2025 se observa una tendencia regular en los datos de CIDPOL y del Ministerio Público. Sin embargo, entre noviembre y diciembre hay una caída abrupta en los registros de denuncias por extorsión, sobre todo en la información proporcionada por CIDPOL. Vamos a lo más abajo para ya no extendernos tanto. Dice, la caída abrupta de los registros en los meses de noviembre y diciembre del año 2025 ciertamente se contradice con la realidad actual de nuestro país. ¿Qué está pasando? Y aquí es donde él elabora lo que puede ser dos respuestas que nos darán o nos verificarán los expertos en la materia de lo que podría estar sucediendo. Número uno, ¿qué pasa si es que este número de denuncias se ha reducido porque los transportistas, los comerciantes, los bodegueros han tenido que ceder a la extorsión y han decidido que ya no sirve de nada por lo que han visto en años anteriores? Ojo que este es un problema que por lo menos los transportistas vienen denunciando desde el 2024, octubre del 2024. ¿Qué pasa si han cedido? Cedido porque lo que está en juego y en riesgo es su vida, el sustento de sus familias, ¿no? El salir a trabajar sin ser asesinados. ¿Qué pasa si han tenido que ceder a eso y han tenido que pagar cupo? Manu, dímelo. Aquí voy a hacer un pequeño comentario porque anteriormente ya, cuando se les ha preguntado a los transportistas acerca de la disminución de casos de extorsión, ellos los que han mencionado es que no es que ya no los estén extorsionando, sino que al darse cuenta de que las autoridades no hacen nada por protegerlos y que por el contrario, al ir a una comisaría, ellos corren mayor riesgo porque de la nada los extorsionadores se enteran de que están siendo denunciados, entonces ellos están optando por ya no denunciar, simplemente por pagar el cupo que les exigen. Claro, justamente es en esa línea de lo que yo estaba mencionando, ¿no? Muchos han tenido que ceder, tal y como ya había asegurado el entrevistado, nuestro invitado del día de hoy, a quien vamos a darle pase en breves instantes, que es Julio Campo, uno de los principales líderes de uno de los gremios del sector transportes, que de hecho ha hablado incluso de cómo se ha incrementado el monto que tienen que pagar a diario los transportistas y cómo es que muchos de ellos simplemente han decidido pagar. ¿Pagar por qué? Porque evidentemente ya no confían en la institución, en la autoridad que les ha hecho tantas promesas vacías, mientras que en paralelo sus compañeros siguen siendo asesinados. Eso habría que ponerlo sobre la mesa para evitar que el presidente Heri Oré se cuelgue de esta disminución aparente en la estadística para decir que los casos mágicamente han desaparecido, porque no quiere decir que han desaparecido, sino que se han cansado de denunciar, se han cansado de que ir a la comisaría, hablar con la policía no sirva de absolutamente nada, y lo que han optado por hacer muchos de ellos es terminar pagando el cupo, pagar para vivir, pagar para poder trabajar. Una absoluta situación lamentable a la que no tendríamos que estarnos enfrentando teniendo en teoría un gobierno que solo tiene una consigna de la que hacerse cargo, que es esa. Ya lo hemos dicho anteriormente en el programa, ¿no? Bueno, para hablar de esto y mucho más, ahora sí, tenemos comentarios. Me dicen que tenemos algunos comentarios. Me encanta que estén conectados con nosotros, así que vamos a leerlos. Enrique Montezuma dice, buenas tardes, Manuela y equipo, ¿cómo estás, Enrique? Antes tenía mis dudas, ahora después de ver su conferencia de prensa donde habló del tema lo tengo muy claro. No le creo ni lo que come. Se refiere a lo que hablábamos del presidente José Gerí. Pesianca nos dice, tiene razón, un presidente no debería hacer esos desliz.
Efectivamente, no estamos hablando de cualquier persona, sino de la que ocupa el cargo de mayor envergadura en el país. Rafael Gamboa dice, vacancia a este incapaz, pensamos que era la solución, estamos de mal a peor. ¿Qué más nos dicen por ahí? Rebeca, ahí está este garrapata y títere, al igual que la Dina asesina. Y recordar que el vínculo, además, es bastante complejo y cuestionable, ¿no? Justo cuando Nicanor Boluarte fue contratado por este empresario chino, ¿quién estaba al mando? ¿Quién ocupaba el sillón presidencial? Nada más y nada menos que su hermana, Dina Boluarte. Así que si vamos a hablar de herencias, señor Gerioré, hay que hacerlo con nombre y apellido. Vamos a hablar entonces sobre lo que viene sucediendo porque ya hay confirmación de una nueva fecha de paro de transportistas. Evidentemente, ¿por qué? Porque no ha habido, lejos de lo que dice, asegura el presidente y su ministro de Justicia, no ha habido ninguna reducción real ni tangible en las extorsiones y en la persecución, los asesinatos y homicidios a transportistas. Así que tenemos hoy en el set a Julio Campos, quien es vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Nos vamos a ir a un brevísimo corte y ya regreso con él en instantes. No se vayan. Rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo, no hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, 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 fuego en el aire, 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 que el cambio suene, 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 que el cambio crece, el aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido. Ya estamos de regreso y ahora sí me acompaña en mesa el señor Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Señor Campos, ¿cómo está? Muchas gracias por darse un tiempito para venir a nuestro programa. Muchas gracias por estos minutos, gracias a sus órdenes. Vamos a hablar un poco de lo que viene sucediendo. Ya nos habíamos podido conocer acá y es lamentable que meses después tengamos que encontrarnos ante la misma situación, un nuevo paro de transportistas anunciado, que además viene motivado por exactamente lo mismo que ya viene hace tiempo sucediendo, que es la inacción del gobierno ante los casos de violencia que tienen como principales víctimas al gremio de transportes. Voy a hacer un breve recuento de en qué cerramos el año pasado. En el 2025, 56 choferes fueron asesinados, víctimas de extorsión, sicariato y la violencia desmedida. Hubo 60 ataques organizados a empresas de transporte. Usted mejor que yo lo sabe, todo un gremio atemorizado, familias detrás de cada uno de ustedes, que muchos salían a decir a los medios, mi hijo no quiere que vaya a trabajar, mis hijos me piden que me quede en casa, porque claro, es el temor de voy a trabajar y puede que no regrese. En lo que va de este año 2026, la situación lamentablemente no ha cambiado. No hemos llegado ni siquiera aún a la quincena y ya tenemos una lista de ataques. El 3 de enero a César Robles en el Nazareno, el 7 de enero a un conductor de 27 años de una combi en Comas, un mototaxista en Breña en los siguientes días y a un colectivero en Barranca. Hasta el momento, 8 ataques extorsivos. En este rango pequeño de 12 días del año, 8 ataques extorsivos. Y esta lista de ya 5 transportistas asesinados. La situación
es la misma, aparentemente, señor Campos. Esto hubiera mejorado si es que nosotros, como dirigentes, por convicción, no por ego personal ni ego como dirigentes, nos hubiéramos unido el año 2024, el 23 de septiembre, a una sola idea, a una sola fuerza, que defendemos a una vida de un conductor, de una ama de casa, a un estudiante, a un periodista, a un barbero, a un artista. ¿Cuántas familias hoy día están llevando ese duelo? Llegamos más de 6.500, lo que va de este gobierno que se instaló el 7 de diciembre del 2022. ¿Cuántos asesinatos más para que ellos puedan hacer una articulación o puedan ver una coalición y puedan hacer un alto ya y decir ya basta ya que nos sigan asesinando? En el norte chico, en Huacho, 9 personas asesinadas. Un taxista también, de igual manera, en lo que va del año, ha sido asesinado en San Juan del Lurigancho. Sí. Entonces, acá no se trata de que tú eres formal o tú eres informal. Acá se respeta la vida. Y si es que este gobierno transitorio por Gerí no quiere respetar y solamente lo han elegido el legislativo para que siga haciendo leyes, o para que pueda continuar con el show que hoy día está en todos los, baja a las provincias, baja a todos los distritos, sale a comprar sus zapatos, sale a comprar su camisa. ¿Para eso lo ha elegido este legislativo? ¿O simplemente es una cortina para que ellos puedan seguir y puedan llegar hasta el 28 de julio del 2026, a vísperas de 3 meses de las elecciones? Por ellos nunca más hay que votar. Esa es la respuesta de que hoy día tenemos que hacer una campaña contra estos legisladores y quieren reelegirse de nuevo para el Senado, para ser diputado. Por ellos nunca más hay que votar. Porque ¿qué han demostrado hasta la actualidad? ¿Han demostrado sacar leyes favorables para el pueblo? Mire, imagínense cuánto, estamos 12 días, 55 asesinados. Señor Campos, hay una declaración, 2 en realidad, que van en la misma línea de la postura que ha decidido asumir el gobierno de Gerí, y que le voy a leer parte de lo que señaló el presidente del Consejo de Ministros, que es bastante indignante, ¿no? Porque ¿qué hace? Minimiza la gravedad de la situación de los transportistas y resulta que ahora ellos son los delincuentes. Ellos están siendo acusados de integrar bandas delictivas y criminales. Dijo el señor Ernesto Álvarez: hay muchos intereses políticos de por medio, es decir, está tratando de politizar las marchas, como vemos que ya han hecho todo este tiempo, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes, donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios. Ojo aquí, dice: así como hay malos fiscales, también hay malos transportistas que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran incluso bandas criminales. No es una afirmación menor, la verdad. Es una acusación grave. Exacto. O sea, esto no viene de ahora. En el 2024, ¿qué dijeron? Que nosotros somos traidores a la patria, nosotros somos informales, que nosotros somos, entre comillas, los terroristas que hacemos todo ello en contra, con las marchas, con las jornadas que aún no. ¿Usted cree que como dirigente, usted cree que salir a las calles, exponerse en las calles, es algo que a un dirigente por convicción es necesario que le tilden de esa manera? No, rechazamos totalmente todos esos argumentos y todo lo que hoy día nos pueden decir. Desde el 23 de septiembre del 2024 hasta la fecha, lo único que hemos querido, paz y tranquilidad, porque si usted ve, ya no es el transporte, sino es toda la sociedad en general, todas las actividades. Hoy en día las actividades se han paralizado. Si usted va a divertirse sanamente, va a almorzar o a cenar, puede usted ser la próxima víctima, que le puede llegar una bala perdida, y eso sigue contemplando este gobierno, que no tiene lo único de hacer un show cada vez que lo necesita para tapar
lo que hoy día estamos viviendo. Creo que es importante eso que menciona y cabe, ¿no? Va de la línea con este caso, ¿no? Un lamentable caso que sucedió en Surco, un ataque a una combi disparando más de 10 balas contra el vehículo que dejó como resultado una pasajera que perdió a su bebé, el conductor que sufrió diversas lesiones y una persona que falleció en el lugar de los hechos. Ocurrió hace apenas unos días, el jueves 8 de enero. La lucha de los transportistas es la lucha de todas las personas que hoy en el Perú tratan de salir adelante, tienen un negocio para impulsar su economía, para sacar adelante a sus familias, para llevar el pan a su casa y que lamentablemente se ven impedidas incluso de salir a trabajar. Y dentro del margen de ese contexto sumamente violento están también todas las personas que tienen que tomar transporte público para ir a trabajar todos los días y que hoy piensan en dónde me voy a sentar o no sé si me voy a subir porque qué pasa si atacan la unidad. Ese peligro constante que además no sería necesario sentirnos parte de para empatizar con lo que viven los transportistas, pero creo que sí tiene que ver con el hecho de que se amplía el panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque desde estas afirmaciones que muy responsablemente hace el señor Gerí y el señor Álvarez, entonces está queriendo decir que ustedes ponen en riesgo a los pasajeros, que a ustedes les conviene, es inaudito lo que dice, que a ustedes les conviene vivir lo que viven para desestabilizar al país, que ustedes forman parte y alianza de las economías ilegales. Está politizando y está cargando ideológicamente una realidad que no tiene nada que ver con eso, una realidad de la que ustedes son víctimas por dinero, por cupos. Usted lo decía, hoy en día la mayoría de los transportistas ha pasado de pagar cupos de, me parece que dijo inicialmente 3 soles a 30 soles diarios. Así es. En el año 2024, cuando entró en vigencia las leyes procrímenes, se pagaba 3 soles, 5 soles y lo asesinaban porque no pagan. Hoy en día dejan de llevar los transportistas, los conductores de las diferentes modalidades, mototaxistas, colectiveros y las otras unidades de los colectiveros, todos en general, ya dejan de llevar 30 soles a la casa. La canasta familiar de todos en general ya es caótico. Sí. Y más aún, esto si es que no ponemos un alto, lamentablemente va a seguir y va a continuar. Y es lo peor que estamos viviendo de este 2026 que inició. ¿Por qué no el 31 de diciembre del 2025? En vez de sacar un decreto de urgencia para privatizar una empresa petrolera que es nacionalista, quien se pone la camiseta para brindar un producto que es la gasolina, el petróleo, a un precio competitivo, sacan para poder privatizar. ¿Por qué en esos momentos, por qué no se reunieron? Vamos a ir al 1 de enero del 2026, vamos a actuar de inmediato para que no exista más asesinato. No ha habido, más bien respuestas negativas de parte del Ejecutivo, que hoy en día, si es que se privatiza también, Petroperú va a las manos privadas, el combustible va a subir. Y la canasta familiar igual, va a subir. No solamente es el petróleo o el combustible, también es el agua. Hoy en día el agua también ya lo han privatizado. Va a más del 28% que vamos a pagar. Y si el agua que nosotros hoy día va a ser contaminada por la minera que están queriendo funcionar en las cuencas donde vienen, imagínense que vamos a tomar aguas también contaminadas. Hoy en día no estamos ahorita ajenos a la realidad que todo este gobierno, tanto el legislativo, el ejecutivo, ¿qué desean hacer con nosotros? El presidente José Gerí había dicho que cuando se le señalaba, ¿no?, la crisis en la que nos han derivado las leyes que complejizan perseguir a las organizaciones criminales, las llamadas leyes pro crimen. Con respecto a esto, él había dicho que estaban pidiendo facultades al Congreso. Siempre esa era su respuesta. Estamos pidiendo facultades al Congreso, estamos pidiendo facultades al Congreso. Bueno, el 15 de diciembre el Congreso otorgó facultades legislativas por 60 días al Ejecutivo. Quiere decir que desde el 15 de diciembre el presidente José Gerí ha podido derogar o ha podido presentar proyectos para derogar estas leyes pro crimen y no lo ha hecho. Ha querido pasar piola con respecto a esta declaración porque además
luego ha cambiado de postura y ahora se suma a criminalizar a los transportistas. ¿Ustedes se sienten respaldados por el presidente? Rechazamos totalmente, porque si él le han dado todas esas facultades, él como presidente transitorio, lo primero que hubiera hecho, desde el primer día que ha asumido esta responsabilidad grande, lo que hubiera hecho es escuchar el clamor del pueblo. ¿Qué quiere, qué desea el pueblo? Paz y tranquilidad. Y de inmediato hubiera dicho, las leyes pro crímenes son más de 12 leyes pro crímenes, dentro de ellos la 32.108, que hace mucho daño a las bandas organizadas, que le dan mayor alto para que no puedan ser en esos momentos detenidos, lo que hubieran hecho. Pero hasta la actualidad ha visto que no hay. Lo único que hemos visto por los medios de comunicación, un baile que baja a las provincias, en Huánuco un baile, baja a Huancayo otro baile. Ahorita no necesitamos baile, lo que necesitamos es salvar una vida antes que sea asesinado. ¿Dónde está la policía de inteligencia? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están todo el aparato que puedan articular y para poder frenar lo que hoy día estamos viviendo, una inseguridad? No hay. Imagínense en cómo estamos en estos momentos, o sea, no tenemos voluntad política, no tenemos liderazgo, eso se rechaza contundentemente, Manuela, y eso no podemos seguir nosotros en estos instantes viviendo en una indiferencia. Por eso, ¿qué respuesta tenemos a todo ello? Hace 3 meses dijimos que se vayan todos, pero ya falta ¿cuánto tiempo? En esta nueva oportunidad el eslogan es diferente. No votar por estos partidos políticos que hoy día están en el Congreso, que son sostenidos por ellos y para que el presidente actual, transitorio, Gerín, sigan siendo sostenidos y pueda cumplir hasta el 28 de julio. Se rechaza totalmente ello. Señor Campos, hay un problema dentro del gremio de transporte que también ha sido lamentablemente prolongado y creo yo parte del por qué no se ha podido articular en conjunto una respuesta y un pedido desde el gremio de transportes como una sola unidad estructurada. Primero, porque en todos los gremios, comerciantes, bodegueros, siempre hay pequeñas asociaciones. Eso sucede todo el tiempo, con presidentes, con organizaciones internas, etc. Parte del problema ha sido que cuando ustedes han hecho paros grandes, respaldados por la ciudadanía, algunos gremios de transportistas le han dado la espalda a otros que querían permanecer, ¿no?, hasta poder obtener respuestas concretas del Ejecutivo, que exigían acciones concretas y que, lo conversamos con usted la vez que estuvo aquí, algunas personas y algunos gremios dentro de este gran conglomerado habían aceptado reunirse, algo que fue rechazado por otros gremios del transporte. En general o en conclusión de esta previa de lo que ha venido sucediendo, la impresión de la ciudadanía es que es un gremio que está muy dividido, que no logra encontrar consensos, que no logra dialogar entre los intereses que tienen, porque quizás prima los intereses de alguien por encima de otra persona, de un privado, y que se han reunido tanto con Boluarte como con Geriore, y nada ha cambiado. Tú lo dijiste claro y concreto. Más allá del interés personal, institucional, está la vida. Es por eso que cuantas veces ellos también han convocado a una jornada, algunos dirigentes, hemos saludado y hemos apoyado. Porque acá no se trata de competir entre nosotros como dirigentes. ¿Quién va a la cabeza? Quien pueda ir a la cabeza que vaya. Pero acá tenemos que defender a todos los miles y miles de conductores a nivel nacional, a los miles y miles de pasajeros que toman nuestros vehículos en las diferentes mototaxis, taxistas, colectiveros, urbanos, que se movilizan a diario. Y eso nosotros nunca vamos a poder discutir y que tú eres mejor o yo soy formal y tú eres informal. Acá se trata de defender la vida de cualquier parte de que venga. Un barbero el día de ayer, 12 balas. Y eso no es que es un transportista, es un barbero que hace su jornada como todas las otras actividades económicas, que lleva... ¿Qué necesidad de que en estos momentos podernos sentar
al lado del gobierno y no encontrar ninguna respuesta, como el día de hoy. Que se reunieron, pero no fue para nada, porque nada cambió. Tenemos el 10 de abril. Tenemos el año pasado que también igual se reunieron con Gerín, que iban a salir y que dijeron ellos mismos que si una muerte más, nosotros salimos a Esa fue la promesa. Y hasta la actualidad. Nada. Y hoy día también se han reunido con Gerín en San Juan del Lurigancho. ¿Quién? ¿Martín Ojeda? Martín Ojeda, Héctor Vargas, y dieron una conferencia que ya no va a ser el 15, sino va a ser el 14. Entonces, lo que nosotros en estos momentos tenemos que ser responsables como dirigentes. No podemos seguir utilizando y haciendo una demagogia en los medios de comunicación y buscando protagonismo. Acá se tiene que defender la vida, basta ya. Nosotros el día jueves de esta semana no solamente vamos a tener una asamblea, vamos a tener una asamblea con el sector de transporte, con los sindicatos de Petro Perú, también los estudiantes y de igual manera los otros sectores que vamos a hacer una... ¿Paralización? ¿El miércoles hay paro? El miércoles vamos a ver, porque quienes han convocado es Martín Ojeda, el sector de transporte. Pero a más allá, nosotros nos vamos a sumar. No hay que nosotros no nos vamos a sumar, nos vamos a sumar. Pero nosotros el día 13, el día 15, Okay. El día 15 tenemos una asamblea con los diferentes sectores gremiales, los diferentes sectores sindicales, para poder consensuar, para ver una fecha, pero tentativa ya es el 19 de enero, que podemos ratificar. No con ello estamos diciendo que no vamos a ir el 14. Si el 14 hay un paro por todo el sector de transporte y que las personas de todos los sectores pueden salir a marchar, bien, porque estamos defendiendo la vida. ¿A marchar o a parar? Que la ciudadanía necesita saber si va a haber paro de transporte. Ojalá que haya, como le vuelvo a repetir, si hay un paro, bien, nosotros se van paramos. a sumar. Así es. Si aquí hay una marcha, también nos sumamos una jornada, porque ese es de ser algo de empatía, porque no podemos seguir nosotros en estos momentos viendo que se siga desangrando nuestro país, viendo que cada día sigan habiendo asesinatos por estas leyes procrímenes. Si es que no hay esa voluntad, esa decisión de derogar todas estas leyes procrímenes, vamos a continuar con este desangramiento a nivel nacional. ¿Cuándo se define si van a paro? Nosotros el día 19... Pero ¿y el 14? Perdón, el día 15, que es el día jueves, vamos a tener una asamblea, pero si el día 14 han convocado, nosotros nos sumamos. Eso es como siempre lo hemos hecho. Es de la Alianza Nacional de Transportistas. De la Alianza Nacional de Transportistas, que nosotros siempre nos hemos sumado a todas las jornadas, porque no solamente es aquí venir y decir y no hacer las cosas como son. Bien, ha sido Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, que nos dice que si finalmente se convoca a paro nacional de manera oficial, pues se sumarían como gremio. Así es. Y acá hacemos un llamado a todos. Si hay un paro, sumémonos todos, porque acá no hay una competencia entre dirigentes. Acá tenemos que defender la vida de cualquier persona que hoy día no está latente. Un pasajero que sale a las 4 de la mañana, que quiera subir a un bus o que quiera ir a trasladarse en un taxi, con una moto también de igual manera, no podemos darle la espalda, al contrario. Tenemos que ser unidos para decir a este gobierno, basta ya, de que se sigan burlando de los 34 millones de peruanos. Listo, señor Julio Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a una brevísima pausa, pero ya regreso con una entrevista especial a Carlos Basombrío, quien es exministro del Interior, con quien vamos a hablar también sobre esta famosa estrategia de seguridad que el presidente José Geriore viene prometiendo hace días y de la que aún no hay ni la sombra. Ya volvemos. Se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo,
la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Uno de los temas centrales que hemos abordado hoy ha sido la inseguridad, que es inevitable que sea el ángulo de cada semana, por lo menos un programa al día, si no es todos los días, porque los ciudadanos y las ciudadanas siguen estando a merced de la delincuencia y a la espera de un famoso plan de seguridad que el presidente viene anunciando que ya lo va a presentar, que ya está casi listo. Pasan los días, las cifras de homicidios van en aumento y hasta ahora no sabemos cuál es ese famoso plan de seguridad. Ha habido de toda clase de promesas. Justo ahorita que estaba acá Julio Campos, nos hablamos un poco de eso, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, de cómo se les ha dicho hasta que iba a haber policías en cada uno de los buses, policías en los paraderos, el estado de emergencia, la implicancia de que hayan militares en las calles, pero en concreto absolutamente nada ha cambiado. El ministro de Justicia actual, Walter Martínez, ha afirmado que la tasa de homicidios y extorsiones ha disminuido y ha dicho lo siguiente, y esta es una palabrita que quiero retener para la siguiente entrevista. Ha dicho, la estrategia es correcta. ¿De qué estrategia estamos hablando? Ojalá pueda tener una visión, un panorama un poquito más claro sobre esto nuestro siguiente invitado, quien es Carlos Basombrío, exministro del Interior. Señor Basombrío, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Manu, creo que el señor Basombrío está con algunos problemas de conexión. En este momento le vamos a comentar para que lo pueda solucionar. Por mientras, Manu, quiero comentar, porque tú sabes que yo siempre quiero comentar lo que estamos viendo, y de verdad es indignante que desde el gobierno minimicen lo que está pasando y que digan que está disminuyendo, que como ya lo hemos visto anteriormente, abruptamente los casos hayan disminuido, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que en realidad hay algo detrás que está pasando que el gobierno no es capaz de transparentar. Sí, de hecho, es un poco lo que veíamos en el tema anterior, ¿no? ¿Por qué es que en las cifras oficiales está disminuyendo la extorsión cuando prender la computadora, ver el streaming o prender la televisión, las noticias, abrir el periódico, nos dice lo contrario? ¿Realmente se ha reducido la tasa de homicidios, sicariato, delincuencia, o lo que se ha reducido es la cantidad de personas que denuncian porque están hartas de denunciar, porque todo el tiempo se les pide que denuncien, porque la gran estrategia que plantean las autoridades es poner dizque una línea específica que no funciona para denunciar este tipo de crímenes y al final optan por ceder, como nos decía Julio Campos. Muchos de los transportistas han cedido al pago de cupos porque necesitan trabajar y necesitan trabajar para vivir. Hoy en día en el Perú esas dos realidades para muchas personas no son compatibles a menos de que haya una transacción económica de por medio. Ya está ahora sí conectado el exministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Cómo está, señor Basombrío? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto de atender a su programa y a su persona. Muchas gracias por conectarse con nosotros unos minutos. Estábamos conversando y quisiera hacer énfasis con usted en esto en particular, sobre las recientes declaraciones que ha dado Walter Martínez, ministro de Justicia, quien ha dicho específicamente la siguiente frase: la estrategia es correcta. La tasa de homicidios y extorsiones ha disminuido, la estrategia es correcta. Personalmente nos hacemos la pregunta de qué estrategia está hablando cuando el propio presidente ha dicho que ese supuesto plan de seguridad está en proceso de ejecución y que lo va a presentar en los próximos días. ¿Usted a qué cree que se refiere cuando hablan de una estrategia? ¿Ve que el gobierno esté teniendo estrategia? Bueno, pero hay varias preguntas ahí. Yo lo que le diría para empezar es... Yo hago un seguimiento como parte del equipo del Observatorio del Crimen y la Violencia diario de lo que ocurre. Y en lo que va de enero del año 2020. Primero, el año récord de homicidios en el Perú histórico es el 2025. Ya el 2024 había sido espantoso
y ha crecido de una manera muy importante. Desde que está el señor Gerí, o sea, no porque llegó el señor Gerí, sino la situación ha continuado creciendo de manera incontrolada, y los primeros 12 días, creo que estamos 12. De este mes, son los peores que inicio de año, pero por lejos, que hemos tenido en la historia del crimen. Yo no tengo la más remota idea quién es el señor ministro de Justicia, pero si así trabaja y así se informa, bueno, tenemos un problema nacional adicional en el Perú, que es la pésima calidad de nuestros funcionarios, ¿no? Y que creen que diciendo una mentira la gente va a cambiar de opinión, digamos. A mí me parece una declaración demencial de una persona que no está en sus cabales, pero parece que creen que la propaganda es la forma de gobernar. Hay que gobernar tratando de obtener resultados, y los resultados demoran, por supuesto, pero son ellos los que dijeron que iban a tener a los 2 o 3 meses ya grandes resultados. Entonces ahora están atrapados por su mentira. Claro, por la boca. La verdad no sé qué pensar de personas así estén gobernando el Perú. Desde el punto de vista del análisis de la criminalidad, que ustedes lo hacen estadísticamente, vemos que la situación no ha cambiado tal y como usted lo ha dicho. De hecho, justo hacíamos un análisis en el que Gerí, un poco por herencia del gobierno anterior de Dina Boluarte, tiene pues el promedio más alto de homicidios al día. Sin embargo, no sé si es que en paralelo ustedes han podido ver que se esté trabajando con la policía, con áreas de inteligencia. ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Qué es lo que consideran que no está funcionando? Por supuesto que hay trabajos de inteligencia en la policía, eso ocurre siempre. Y ya hay buenos oficiales que están tratando de hacer todo lo posible. Eso, por supuesto que siempre hay. El gran reto es, ahora leía en un diario en la mañana, no recuerdo en cuál, que señalaba que las organizaciones criminales que habían sido desestructuradas, muchas de ellas ya se han reciclado y tienen otros nombres, y son más peligrosas todavía. Entonces el problema no es que haya éxitos policiales, que los hay, por supuesto. Nadie nunca ha dicho que no hay algunos éxitos policiales, pero no son lo suficientes para revertir la tendencia. Al contrario, a falta de un marco legal adecuado, a falta de recursos económicos focalizados, bien administrados y gestionados, a falta de recursos tecnológicos adecuados, no vamos teniendo todavía resultados. No creo que con el señor Gerí nos va a dejar peor de lo que estábamos. Para empezar, por una cuestión muy sencilla. El señor Gerí repite, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces y 3 veces y 4 veces con el mismo obstáculo. Que todos los demás animales, ya a la segunda ya no caen. Lo mismo, bueno, acá se ha dicho que el estado de emergencia es en sí mismo una estrategia. No es una estrategia, es una herramienta. Es una herramienta que sirve, por supuesto, para facilitar en determinadas circunstancias y momentos y lugares que la policía pueda actuar con más, eficiencia. Entonces, pero convertir eso en la estrategia, ya cayó en eso Castillo. Fue un desastre, lo planteó en 3, 4 estados de emergencia, a él se le ocurrió esa brillante idea. Después Boluarte creo que ha hecho 15 estados de emergencia. Prolongó. Ya van 3 prolongaciones en Lima, ha agregado Sullana, ha agregado Ica. Mira, no, van agregando y lo que no pasa nada a favor de la ciudadanía y no va a pasar nada a favor de la ciudadanía. ¿Qué sí tendría que estar haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que hay las que se tiene que hacer es más o menos conocido porque es lo mismo que se ha hecho en todos los países del mundo donde se ha logrado enfrentar el crimen organizado razonablemente
razonablemente bien. Lo primero es entender la naturaleza del problema. Esto no se va a mejorar porque haya soldados del ejército con ametralladoras o tanques o lo que fuera. Este es un problema que corre por debajo, digamos, por los desagües, para decirlo de alguna manera, y eso corre de otra manera y no se soluciona con ese tipo de presencia policial o militar, que dicho sea de paso, los militares están unos pocos días y después se van en todos los estados de emergencia porque no tienen efectivos para hacerlo. Es poner una foto y ya. No más, claro. Entonces, ¿qué se necesita? Poderosos trabajos de inteligencia. Eso. Que demoran semanas o meses en dar resultado. Y por lo tanto, tú no tienes que tener uno en curso, tienes que tener 40 en curso para hacer un gráfico de lo que se necesita. Y nosotros tenemos 1 o 2 en curso. Y por tanto, la capacidad de reacción de las organizaciones criminales que son desarticuladas, en algunos casos se logra eso, es enormemente más alta de la capacidad del Estado de enfrentarlos. Entonces, es un círculo hacia abajo, digamos, de complicación del problema, y este señor, con toda su propaganda, que nos va a dejar con mucho más homicidios, más extorsiones en julio, de todas maneras. Claro, la cifra va a seguir incrementándose. Y después él dirá, no, eso... Ahora otra moda que han adquirido, cuando no tienen que responder, adulteran cifras, no dejan que se acceda a la información. Bueno, pero la gente no es tonta, la gente lo vive cotidianamente. Entonces, el ministro del Interior, que es el encargado de responder a este problema, es el ministro menos aprobado de su régimen, 15% de aprobación, y creo que 60 o algo más de desaprobación. Entonces, la gente ya percibe esto, ya la aprobación y la desaprobación están juntas, y eso va a pasar a la desaprobación poco a poco más, conforme pasan las semanas y conforme pasan los meses. Señor Basombrío, hace algunos días yo quería preguntarle específicamente, porque usted tiene experiencia en políticas públicas y en cómo combatir o cómo armar estrategias para enfrentar a la criminalidad desde el gobierno. El exdirector general de la policía, Eduardo Pérez Rocha, hablaba sobre esta famosa promesa que ha dado Gerí Oré en muchos medios de comunicación: el plan en los próximos días. El plan de seguridad ya viene, ya sale, está en el horno. Y él decía que esto incumple la ley porque se debe armar de manera multisectorial y que no es una competencia del Ejecutivo presentar un plan solito. Totalmente de acuerdo. De nuevo, quiere impactarnos. Recuerde que hace semanas dijo que iba a contratar al policía Bratton, que ya debe tener 90 años, por cierto, porque quien lo contrató hace 25 o 30 años fue el alcalde de Lima, que ya murió hace mucho tiempo, el fundador de Somos Perú. Contrató a Bratton. Bueno, estuvo 2 días en Lima y mandó un informe. No, pero ahora han decidido que necesitan, así como la señora Boluarte habló del plan Boluarte, ¿recuerdan? Después, sí. No, yo nunca he dicho eso. Bueno, ahora nosotros tenemos en el Perú, en vigencia desde el año 2019 hasta el 30, un plan de lucha contra el crimen organizado. Estoy seguro que el señor Gerini lo sabe. Claro, ya existe. Ni lo sabe. Y existe y es más o menos bueno. Es más o menos bueno. Interesante. La cosa es ejecutarlo y hacerlo de manera eficiente. Y eso, evidentemente, que sé de lo que ha hecho ese plan, ha contratado unos consultores, les ha pagado una cantidad de dinero por su trabajo en el Ministerio de Interior. No critico a los consultores que lo hayan hecho. Yo jamás acepto una consultoría con el Estado, ni la voy a aceptar. Pero ya, bueno, y están haciendo... entonces van a poder hacer otro informe que va a ser el plan Gerí, para que el señor te tome fotos. Claro. Con el plan Gerí. Es muy difícil además implementar un plan en los pocos meses que le quedan en el cargo. Pero por supuesto, si él hubiera sido un hombre serio, interesante, inteligente,
le hubiera dicho al país cuando asumió. Lo que pasa es que él quería ser popular y lo consigue. Sí. Lo consigue. Esa es su estrategia. Y él no quería pasar a, digamos, un paréntesis, los presidentes transitorios anteriores han tenido mucha más aprobación que esta señora, por si acaso. Correcto. Y actuaron con mucho más discreción. Lo que hace un presidente transitorio que entra 11 meses antes de las elecciones es garantizar la calidad del proceso electoral y tratar de gobernar con responsabilidad y diciéndole a la ciudadanía que este trabajo de fondo le corresponde al siguiente gobierno y que ellos van a tratar de mantener la situación y evitar que siga creciendo. Bien. En lugar de eso, le ofreció al país que iba a solucionar el problema. Él lo dijo. Claro, ahora ya no sabe qué decir. Después ha cambiado su discurso de nuevo, todo, y ahora dice que ya no sabe qué decir. Creo que finalmente le importa un comino el problema. Él no se caracterizó como congresista por ser una persona muy destacada, ni muy honesta, ni muy moralmente correcto. Aprobó todas las leyes en economía, las que han causado todos los problemas, en Reinfo todos los problemas, aprobó todas las normas pro crimen. Así que yo no espero absolutamente nada de este señor. Entonces va a salir, va a tener conferencia de prensa, va a haber 4 o 5 días de discusiones, si está bueno el plan. Me niego a participar de esa discusión. Bien. Yo no pienso participar y creo que simplemente no es hacerle el juego y punto. Bien, señor Basombrío, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Sumamente clara la postura Le deseo del exministro del Interior. Muchas Muchos gracias. éxitos en el programa, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Clarísimo, entonces, el señor Basombrío no le augura nada favorable a lo que queda del periodo de José Gerí, una canción que lo puede describir palabras, 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 promesas de las que ya hemos hablado, publicidad por todos lados, publicidad que no le compete hacerse porque él no es otra cosa que un presidente transitorio, que ahorita tendría que estar haciéndose cargo de una sola labor, sostener lo poco que nos queda del país hasta las próximas elecciones y hasta que democráticamente una nueva persona sea elegida para el cargo. Pero él no ha hecho otra cosa que prometer logros que ahora se ve ahogado porque no puede cumplir. Chicas, leemos rápidamente los últimos comentarios antes de despedirnos y cerrar el programa. Debemos hacer, nos dice Octavio, debemos hacer fuerza para hacer ver esta realidad y no permitir que esto sea visto como algo normal. No votemos por esta normalidad autoimpuesta por nosotros mismos. ¿Qué más tenemos por ahí? Luis Parra dice, bueno, eso de disfrazarse no es nada nuevo. Los políticos peruanos, hasta un cardenal ingresó en la maletera de un auto para reunirse con Vargas Llosa. Recuerden, a Jorge del Castillo igual. Y por ahí Rosana nos dice, y mientras tanto el presidente señala que se unirá a la marcha. Total falta de trabajo conjunto. Así es, mi querida Rosana. Hoy se nos ha ido volando el tiempo. No me quiero despedir sin antes pedirles que por favor, si les gusta el programa, si se enganchan con nosotros, denle like, comenten, compartan, ayúdenos a llegar a más personas. Mis chicas, muchas gracias por habernos acompañado y a todo el equipo del Switcher de Fuerte y Claro de la República. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau. Rompiendo el eco, jóvenes viejos.